Nuevamente sean bienvenidos a este curso del Evangelio de San Juan, un acercamiento desde la teología mística. Bien, en la sesión pasada hablamos sobre la introducción al Evangelio de San Juan, que propiamente lo que buscaba era hacer un preámbulo, primero, de lo que es la mística, someramente. Segundo, lo que es el autor. De igual forma, de la manera más sintetizada. Ya que el estudio del autor también nos valdría otro seminario para poder hablar solo del autor, y que en su mayoría tenemos como primer estudiador a San Ireneo de León y muchos otros autores que yo les compartí. El texto que les compartí viene los autores de donde saco el contenido, la justificación de lo que ustedes están recibiendo. Entonces, ustedes pueden ir a la lectura que yo les di para estudiar esta clase y buscar estos autores que se encargan de andar de manera seria, de manera académica, lo que yo brevemente les hablé aquí. Entonces ya para el día de hoy vamos a ver ya de principio el Evangelio de San Juan. Para el día de hoy, bueno, pues yo he preparado el prólogo, tal como se los di en el itinerario del curso. Hoy nos toca el prólogo, mañana nos toca, me parece que la Samaritana, y no lo recuerdo ahorita, pero pueden verlo ustedes, ya lo tienen en sus correos, en sus WhatsApps. Ahora bien, el prólogo del Evangelio de San Juan es un prólogo que ocupamos, bueno, los que están, ¿cómo se dice? Los que están acercados o permeados de la liturgia católica, pueden observar que en tiempo de Pascua decimos el prólogo para celebrar la Pascua, la renovación. No sé si en alguna otras denominaciones cristianas se lea también en Pascua el prólogo. Estaría interesante saber sus liturgias, pero bueno. El prólogo de San Juan, uno de los detalles que nos permite observar es la forma en cómo celebraban los israelitas en tiempo de Jesús la Pascua. O sea, cómo veían la Pascua los israelitas en tiempo de Jesús. Si bien ya dije que la comunidad de San Juan era una comunidad israelita, que lo decimos porque lo podemos ver en el texto, cómo constantemente los está integrando a esta comunidad, ya que fueron excluidos de la comunidad del templo en tiempos de Jesús, de la comunidad de la ciudad en tiempo de Jesús, la ciudad del templo de Herodes. Entonces, el acompañamiento que lleva este evangelio construye o edifica o trató de edificar a esas comunidades fuera de la ciudad. Y que una de los pensamientos que se tenía era la renovación. La renovación en función a ¿qué? A una nueva Pascua. Ya no es la Pascua del pueblo israelita, es la nueva Pascua del pueblo en función a Jesús. Ya no es la Pascua de Moisés, ahora es la Pascua de Jesús. Y ustedes pueden ver en el Evangelio de San Juan cómo constantemente va haciendo referencias y comparaciones de tradiciones israelitas de Moisés, de tradiciones israelitas de Abraham, que ya para este pueblo ya no deben de significar, porque ahora lo que debe de significar es Cristo. En función a qué? A ir creando esta comunidad, a ir creando nuevamente esta renovación, a ser renovados.
De hecho, el prólogo se lee o se acostumbra de manera piadosa leerla a los enfermos, porque es una lectura de renovación, una lectura que invita a renovarse al ser humano. Entonces, era un canto litúrgico de invitación a la renovación, de edificación en la renovación, de ser renovados como nuevos en Cristo. Entonces, vamos a leer el prólogo y dice de la siguiente manera. Al principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de lo que existe. En ella estaba la vida. La vida era la luz de los hombres, y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo iluminaba a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: Este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí, me ha y que ha precedido, porque existía antes que yo, y su plenitud todos nosotros hemos participado, y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios, y en esto, y que está en el seno del Padre. Con estas palabras, el escritor, el autor del texto, nos quiere dejar en claro lo que yo les comentaba hace un momento. Ya no es a partir de la ley de Moisés, por ejemplo. La parte final dice: su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Entonces, quiera hacer una diferenciación entre lo que se practicaba dentro del templo, dentro de las murallas de la ciudad, a la que ellos ya no pertenecían por haber seguido a Jesús, por haberse hecho discípulos de Jesús, por haber abandonado todos esos ritos y los lineamientos del templo. Por lo tanto, ya no se sentían pertenecientes, pero seguían siendo israelitas. Entonces, el apóstol San Juan les dice, el autor de este texto dice: es que no es por Moisés. Sí se nos fue dado, claro que sí, no lo niega, pero dice: ahora la verdad nos ha llegado por Jesucristo. La verdad en función de lo nuevo, de lo renovado, de lo que ahora está dentro del plan salvífico de Dios, en ese sentido. Y lo enfatiza con la siguiente parte del texto, que dice: nadie ha visto jamás a Dios. En el Antiguo Testamento tenemos personajes importantísimos para el pueblo de Israel, para los israelitas y su culto, que son los primeros profetas, que se llama, por ejemplo. ¿Quiénes son estos primeros profetas? Abraham, Noé, Moisés, José, y después, pues los demás profetas, ¿no?
Ezequiel, Isaías, o sea, personajes importantes para la creencia del pueblo israelita. Pero si bien he dicho que lo que nos deja ver el texto del Evangelio de San Juan es que hay una comunidad que ha sido excluida, una comunidad que se encuentra fuera de todas estas normas, que está integrando ahora una nueva estudiada por seguir a Jesús, por ser discípulo de Jesús. San Juan les dice, nadie lo ha visto. San Juan viene con esta novedad. Nadie lo ha visto. Porque dice San Juan, el que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. Aún así, habla de que Jesús, el Hijo, lo ha revelado, lo ha dado a conocer. Jesús realmente lo ha dado a conocer. ¿De qué forma lo vieron los antiguos profetas? No lo sabemos, pero dice San Juan, no lo vieron, porque realmente el que lo ha revelado es Jesús, el Mesías. Y que digo yo, renunciar a una ciudadanía, renunciar a toda un establecimiento cultural, todo un establecimiento, todo un peso social, y entonces ahora afrontar una realidad donde tú ya no perteneces, un sentido de pertenencia, digo, ha sido una decisión fuerte, ha sido una decisión que ha requerido más que fuerzas humanas, lo que el apóstol San Juan representa, un testigo de la vida de Jesús, un testigo de los hechos de Jesús, un testigo de la resurrección, que dice, Él es realmente quien ha revelado al Padre. Nadie lo ha visto, más que Jesús el que lo ha revelado. Y Él trae este mensaje, que Jesús ha revelado a Dios, porque Él está en el seno del Padre. Entonces, el texto puede también leerse o comprenderse como un himno, un himno de la nueva comunidad, de esta comunidad israelita, de las nuevas comunidades cristianas, que era un himno, como, bueno, hoy en día un himno famoso, pues es el credo, ¿no? Es el credo es un himno que repetimos, que manifiesta lo que creemos, ¿no? Creemos en Dios Padre Todopoderoso, creemos en su Hijo, y empieza a dar toda una serie de manifestaciones de lo que cree el credo. De esta misma forma, podemos pensar que este texto servía de himno a las comunidades, que es lo que realmente ellos como israelitas eran. Entonces, aquí está. Jesús es el que ha estado desde el principio. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra que se hizo carne. Jesús es esa palabra la que estuvo en el principio, por la que fueron hechas todas las demás cosas. Es el Jesús. Es el arjé de todo, principio de todo, ¿no? Como lo dirá también es el alfa y el omega, ¿no? Es el todo, el principio y el fin de todo, la palabra. Y entonces este es el himno que probablemente se utilizaba para reconocerse como pueblo de Jesús, como pueblo de Dios. Ahora bien, tenemos varias partes del texto, del prólogo, que llaman la atención. Para ello, quiero leer esta. Ella es Adrienne Baum Space. Quienes ya la conocían, nuevamente nos está visitando. Quienes no, se las presento. Adrienne Baum Space, una mística muy importante, una mística muy profunda, con una experiencia muy significativa, que no es como la mística que ha tenido mayor elevación, pero sí la que
tuvo como compañero y amigo de esta experiencia mística a, se me fue el nombre, perdón, a Baltasar, al teólogo Baltasar, von Baltasar. Entonces, gracias a que tuvo como compañero a von Baltasar, él puede sistematizar, o sea, escribir todo lo que decía Adrián y hacerlo, porque aparte él, antes de ser jesuita, se graduó como literario y su tesis de titulación fue los textos de Husserl, un filósofo muy difícil de entender, muy difícil de leer, muy complejo, y bueno, de esa talla era fue su titulación como licenciado en literatura. Posteriormente entra al sacerdocio y estudia teología con los jesuitas. Y bueno, se vuelve doctor, llega a grado de doctor. Y entonces, con todo ese conocimiento que posee él, redacta las visiones, experiencias de Adrián Gómez. Digo, no es poco. Si esto te parece poco, no me imagino qué tendría que decirte para poder eh, abarcar tu perspectiva. No es poco. Entonces, ella en el libro Triunfo del Amor, pueden adquirir en cualquier parte, en internet creo que no está, pero bueno, pueden buscarlo, ahí está, Adrián Gómez Space, El Triunfo del Amor. Un libro muy breve. Dice así, Cristo, la verdad Cristo. Y quien está en esta verdad no será atacado por lo que está afuera, no será derribado ni reducido al silencio. Esto ya es la experiencia mística de Adrián, que redacta Baltasar. No será reducido al silencio, ni reemplazado por nada, ni será despreciado o considerado como algo accidental. Quien está en Cristo Jesús está en la fuente, está en la verdad, es purificado por ella, conformado por ella, alimentado por ella. Cuanto estaba fuera de ella era muy poca cosa. Cuando estaba fuera de ella era muy poca cosa. Estaba quizá en un trance del marchitarse, consumirse, de morir. Su ser era inesencial. Lo que hacía no estaba hecho en la verdad y considerado desde la verdad era despreciable y no podía valer como bueno y como auténtico. Pero ahora en el creyente todo es bueno y auténtico, porque descansa en la luz, en la verdad. El creyente es renovado y esta renovación es la renovación del amor. La renovación no sucede de tal modo que de puro transformado no le pueda reconocer más, que no se le pueda comparar hoy con el que va a ser mañana. El hoy y el mañana se encuentran en el ahora. Solo el ayer queda detrás. Lo condenable queda detrás a distancia, como un vestido del que no se puede, del que uno se deshace, una piel que nunca más usará, como algo que en un momento estuvo en tela de juicio, pero que ahora ya no tiene razón de ser, como algo que en un tiempo tuvo por suyo el creyente, pero que después consideró falso e inauténtico. Ya no tiene nada que ver con él. En el ahora radica una liquidación, la liquidación de lo que había antes. Esta es la mística. Esta es la mística de Adrián. Ahora bien, el texto dice en función al verbo de Dios, a la palabra, como ya lo comentaba yo.
Para esta comunidad israelita, la comunidad de Juan, o el inicio de la comunidad de Juan era israelita, el texto era dirigido a que comprendieran que a partir de la Pascua de Jesús, sí o sí, todo lo que conocemos fue hecho por el Verbo. Y que el Verbo, el Logos, existió desde el principio. Y que el Logos era Dios. Pero que no permaneció allá como en ese Dios de la nube, como en ese Dios inalcanzable, como en ese Dios del lejos, ¿no? Del más allá, sino que se hizo como cada uno de nosotros, se hizo carne. El Verbo de la creación habitó entre nosotros. Ahora bien, este habitar entre nosotros no solo fue una cuestión de convivencia somera, un Cristo muy histórico, muy aquí estoy, traigo paz, sino que el texto nos está indicando que era considerado con la luz. Era comparado, perdón, con la luz. Y que esta luz existía en función de las tinieblas que existían en el mundo. Dice, vida y luz para los hombres. Y retomo de Adrián Bon Space la siguiente frase, de lo que acabo de leer. Dice Adrián, y quien está en la verdad no será atacado por lo que está afuera. No será derribado ni reducido al silencio, ni reemplazado por nada como algo accidental. Quien está en Cristo Jesús está en la fuente, está en la verdad, es purificado por ella, conformado por ella, alimentado por ella. Cuando estaba fuera de ella, era muy poca cosa. Estaba quizá en trance de marchitarse, de consumirse, de morir. Su ser era inesencial. Lo que hacía no estaba hecho en la verdad. Adrián Bomb Space, en su experiencia, se refiere a lo que San Juan describe en su texto como luz, ella se refiere como verdad. Que también San Juan lo veremos en su libro adelante, que Jesús manifiesta decir, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Precisamente lo que el prólogo nos habla como luz es lo que Adrián Bomb Space experimenta como verdad en esa experiencia mística. Y que dice Adrián Bomb Space que en esta verdad que es la luz, ya no eres atacado por lo de afuera. Si tú permaneces en esta intuición, o sea, porque la fe solamente es un término técnico que se ocupa para señalar algo en el humano. O sea, la palabra fe es un término técnico que se ocupa para marcar o delimitar qué es lo que estoy queriendo comunicar. Pero la fe en sí es una experiencia mística, porque no viene del humano. Del humano viene razonar la fe. Decir, bueno, de dónde surge, qué es lo que estoy sintiendo, qué sensación tengo frente a tal rezo, frente a tal práctica, qué pienso cuando me reconozco que Dios está conmigo, o qué pienso cuando reconozco que Dios no existe. También se puede dar el caso. Eso entra en la razón. Todo esto es razonable.
Pero la mística, de ahí su palabra de misterio, o sea, de ese callar, no se encuentra dentro del plano del razonamiento. No que no se pueda razonar, sí, pero su parte esencial, su esfera, pertenece a la intuición, al corazón, al amor. Pero no el amor romántico, sino ese amor que es sabiduría, ese amor que es sabiduría no cognitiva, no del intelecto, no del remordimiento, no de la conciencia, no, sino de el amor, de la solemnidad del corazón humano, de la ternura del corazón humano, lo voy a decir así, pero no es así. Solo es como para dar un ejemplo, como para explicarlo. Repito, no es así. Es como si tuviéramos dos conciencias, dos capacidades. La primera cerebral y la segunda, la del corazón. Tomando como símbolo el corazón como el amor, como la ternura, pero que también, o sea, que esto es uno de sabiduría, no es la ternura romántica o el amor romántico, ¿no? Como nos lo enseña la cultura occidental, ¿no? El amor se traduce en corazones y flores. No, ese es el amor romántico, ¿no? La, la ternura se traduce en cachorros bebés tiernos. No, ese es el concepto occidental. No, la ternura es sabiduría, es conocimiento adquirido y que invade tanto al ser humano que rebasa su conciencia, que rebasa su intelecto y lo único que tiene es expresar lo que siente con la palabra ternura. Esto es ternura, esto es tierno, esto es ternura de la naturaleza, esto es ternura del aire, esto es ternura de la vida, ¿no? Esto es ternura de Dios, del Creador. Que mucha de la ternura ha dejado de ser percibida por el ser humano. Y que en mi muy humilde opinión, considero que debemos de comenzar nuevamente a contemplar, porque por haberla dejado de observar, la ternura de la vida, la ternura de la naturaleza, la ternura de que todos cohabitamos este mundo, hoy este mundo y la humanidad sufre esas consecuencias, ¿no? O sea, alejarse de esa ternura, de racionalizarlo todo, de llevarlo todo a mi conciencia, a las vías internas cognitivas, y bueno, ahí hay un montón de justificaciones por el por qué hacerlo. Pero la ternura, o sea, el corazón humano, la intuición, no tiene los mismos razones. Al contrario, dirá San Pablo, ustedes no saben cómo pedir. Por eso el Espíritu pide por ustedes. O sea, la ternura pide por ti, pide lo que realmente tú requieres. Tu intuición pide realmente lo que tú deseas. Tu cognición, a mi caso, me pide, eh, no sé, un coche, ¿no? Un Audi. Me pide un curso con 300 alumnos, ¿no? O sea, mi cognición me pide otras cosas, pero mi intuición sabe qué pedir. Mi ternura sabe qué pedir. Mi corazón sabe qué pedir. Y entonces, dirá Von Space, dentro de esta verdad, que es la fe, que es el creer, lo que está afuera ya no te ataca. ¿Qué es lo que está afuera? Lo que el prólogo de San Juan nos hablaba. El mundo no le conoció, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. La luz vino al mundo y la oscuridad no lo reconoció. Esta luz y sombra
se refiere a toda esa aceptación de lo que ya tenemos determinado como cotidiano, como lo normal. Si bien yo he recibido una enseñanza de mis cuidadores primarios, quienes hayan sido, y después un conocimiento funcional, o sea, una experiencia que me ayuda a ser funcional dentro de la sociedad. Pero pretender que la funcionalidad de la cotidianidad, que la utilitaridad de la cotidianidad, ahí está la verdadera clave, es entonces pretender que las oscuridades, o sea, que las oscuridades no reciban a la luz. ¿Por qué? Porque la luz es esa intuición, es ese amor. Y que cuando te digo, sí se puede razonar, claro que se puede razonar, pero cuando lo comienzas a razonar y lo subordinas a tu razonamiento, o sea, esta ternura que tú ya has contemplado, la comienzas a subordinar a tu conocimiento y no al revés, esas son las oscuridades del mundo. Las oscuridades del mundo es aquello que es todo aquello que es contingente. O sea, con esto quiero decir que entres más al tema en función de la teología, no en función de pensamientos pieticistas, de que si la oscuridad se refiere al diablo. No, 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 no. Ven más acá, ven más al, porque el texto en ningún momento menciona a ningún ser demoníaco. Mencionan las oscuridades, un pueblo. Entonces, en función a que los suyos no le reconocieron, en función a que las tinieblas no lo reconocieron, no lo aceptaron, entonces es lo que el texto se está diciendo, se refiere a algo en el mundo, se refiere a alguienes en el mundo. Y entonces, ¿qué es ese algo? Lo que es funcional, lo que es cotidiano. ¿Quiénes son esos alguienes? Todos aquellos que se subordinan y subordinan a lo que es, a lo que es funcional, a lo que es necesario en función de lo útil. Y la luz no viene en este contexto, porque la luz es esa ternura que yo te expreso. Entonces, cuando tú subordinas esta intuición, este amor, a tus conocimientos, lo único que estás haciendo es cubrirlo con esas tinieblas. No hablo de maldad, no hablo de pecado, sino que hablo de lo que ya está en el mundo, de lo que ya es. Entonces, la luz es aquello que ha venido, que no estaba. Para venir es supuestamente, entonces hay que entender que no estaba, porque entonces no diría venir, hubiera dicho retomar, retomó, pero no retomó. Dice San Juan, no retomó, vino aquí. Y como yo le decía hace un momento, y que los que dijeron que lo vieron, no lo vieron, porque nadie lo ha visto, porque solo Jesús lo ha revelado. O sea, algo nuevo, esto es algo nuevo. Lo que fue dado por Moisés, sí, o sea, fue dado, pero Jesús es la verdad. Entonces es lo que dice Adrian Bombe Space. Dice, no será derribado ni reducido al silencio por esta verdad, ni reemplazado por nada, jamás lo va a reemplazar nada, ni será despreciado o considerado como algo accidental. O sea, ya no es parte del contingente, porque lo contingente es accidental, es un accidente, y todo lo contingente falla, y todo lo que falla alguna vez fallará. Ya no está sujeto a lo accidental. Quien está en Cristo Jesús, o sea, quien vive en la luz, quien está en Cristo Jesús, está en la fuente, está en la verdad, dice. Es purificado por ella, conformado por ella. Nuevamente, purificado nos remite a tradiciones que tenía la comunidad de Juan. Y por eso sí o sí era la primera comunidad de Juan era israelita todos. Por eso habla de una purificación. Y entonces,
eso viene trasladado hasta nuestros días y seguimos hablando de purificación, porque las primeras experiencias de nuestros primeros cristianos fue israelita y que se tuvo que adaptar a las nuevas condiciones de ser excluidos, de ya no pertenecer a. Y dice Baum Spears, somos purificados en ella, conformados por ella, alimentados por ella. Cuando estaba fuera de ella, ahí te va, este eres tú, este soy yo. Cuando estaba fuera de ella, o sea, fuera de la luz, era muy poca cosa. Aquí empieza a confrontarnos, Adrián, ¿eh? Empieza a decir cosas que pretenden confrontar al humano. Era muy poca cosa. Estaba quizá en trance de marchitarse, de consumirse, de morir. Su ser era inesencial. Lo que hacía no estaba hecho en la verdad. Así de fuerte, dice Adrián. Así de fuerte es vivir solamente en la inmediatez del mundo. Así dice la esencia, porque Adrián habla de la esencia. La esencia es aquello que dice lo que es la cosa en sí. La esencia es lo que está primero del objeto. Es lo más, vamos a ponerlo así, lo más simple. Entonces dice, cuando yo vivo solo en la inmediatez del mundo, solo en la cognición, solo en lo que pienso, solo en mis creencias, solo en lo que se me ha enseñado, estoy siendo inesencial. O sea, no tengo esencia. Hay un vacío. Soy solo vacío. Soy solo repetición. Yo solamente soy repetición de lo que me dijeron, solamente soy repetición de lo que me enseñaron, solamente soy repetición de lo que se debe de hacer, solamente soy repetición de lo que es funcional, de lo que es útil. Solamente lo repito. Pero si estoy dentro de la verdad, si, si creo en Cristo, soy alimentado. La alimentación viene como sinónimo de desarrollo, de crecimiento. O sea, si estás siendo alimentado es porque estás en un desarrollo, en un crecimiento. Y que eh, ese desarrollo va a ir en etapas, como es un crecimiento, va a ir en etapas. Entonces, Adrián dice, el creer es un desarrollo y que se va alimentando. Pero yo digo, no es que se alimente en la razón humana. Sí, la razón humana nos servirá para dar encuadre, para confluir, para saber vivenciar lo que siento, pero no al revés. Y cuidado con subordinarlo a los pensamientos, a lo que siempre se ha hecho así, a lo que a mí me enseñaron y que así se debe de hacer. Porque entonces estoy reduciendo lo que en mi intuición se me está dando, que es esa luz. Porque la intuición es esa verdad, o más bien ese lugar en donde yo encuentro la verdad de Jesús. En la intuición, o sea, en esta ternura de mi corazón, en este amor, es donde yo tengo la certeza de que Jesús existe.
y que la razón, mi cognición, siempre pondrá en duda. Siempre se pronunciará con la duda. Entonces, tiene que ser al revés. Tiene que confluir, ok, no es malo el pensar. Malo es decir que lo que se piensa es la verdad, es la única verdad. Vamos adelante. Tenemos aquí otra parte del prólogo que dice el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y Adrián retoma una parte sobre Adrián Brespeis que dice así: el creyente es renovado y esta renovación es la renovación del amor. La renovación no sucede de tal modo, perdón, de tal modo que de puro transformado no se le puede conocer más. No se le puede comparar hoy con el que va a ser mañana. El hoy y el mañana se encuentran en el ahora. Poderse llegar a ser hijos de Dios. Dice el prólogo que el que recibe al verbo, el que recibe la luz, ya no es engendrado de carne y sangre, sino que ahora eres hijo de Dios. Y Adrian Bohm Space, en su experiencia mística, dice que el creyente es renovado. Y esta renovación es en el amor, en la ternura, en la intuición, no en la cognición, ¿eh? O sea, porque Adrian Bohm Space compara la experiencia de la fe, del creer, no dentro del pensamiento, sino dentro del amor. Y que dice que es la renovación, el creyente, permanecer en la luz, permanecer en Cristo, permanecer en la fe, de esa alimentación de la que hablaba antes, también la compara con la renovación. Es renovado constantemente. Y dice Adrian Bohm Space que esa renovación no sucede de tal modo de puro transformado. No se le puede reconocer más, dice. No solamente que ha transformado la intuición del ser humano, no solamente que ha transformado su ternura, dice, ya no se le reconoce. Esto es lo que la cognición no puede ver, esa transformación. Pero la intuición sí la puede reconocer, porque la intuición, o sea, la ternura, el amor, tiene otro vocabulario, tiene otra forma de comunicarse que la que tiene la psique, que esa se traduce en verbos, sustantivos, una serie de palabras, lo que yo estoy haciendo ahora, que reduce la experiencia mística. Sí se puede explicar, pero aún lo que Adrián Van Espen nos está platicando, es la reducción de lo que experimentó. Y te digo, y está grande, pero porque tuvo como amigo a este gran teólogo. O sea, fue Dios los encontró. Nadie es más, de los dos nadie es más grande sino que los dos se complementan. Entonces, tu intuición, la ternura, la apreciación de lo bello, desde la ternura, no, pero no desde el intelecto, se ve irreconocible. Y dice, y ese reconocerse ya no se puede comparar con el hoy ni el mañana. Dice, porque el hoy y el mañana se encuentran ahora. El Sein de Husserl. Sí, bien dicho que von Balthasar fue un estudioso de Husserl desde la literatura.
lo ocupa para señalar esto que Adrián Bohm experimentó. Esa esencia de la inesencia que hablaban antes, por estar solamente inmerso en la pura conciencia, cuando el creyente vive en este creer, en esta fe, entonces comienza a ser esencial porque su esencia es Dios. La esencia de la humanidad es Dios. Entonces, cuando la intuición del ser humano, cuando el amor del ser humano percibe esta transformación desde la intuición, no desde la razón, se da cuenta que él no es lo que le enseñaron. Se da cuenta que él no es lo que se le servirá para mañana. Se da cuenta que él es aquí y ahora. O sea, que el ser humano se construye a cada instante, en el deseo, aquí y el ahora. Desde la intuición, desde la ternura, desde el amor. Y entonces puedes ya observar tus conocimientos adquiridos y dejarte ser renovado. ¿Cómo es esto? Yo puse un ejemplo hace un momento con mis alumnos, lo de un gimnasta. De hecho, yo soy profesor en colegios católicos y tuve un alumno que era gimnasta. Y entonces, él me platicaba que cuando cierta acrobacia le salía bien, él reconocía que no era por él mismo. Hablo de un colegio católico, una inspiración cristiana. Hablo de un niño que estaba formado en la espiritualidad cristiana. Y entonces decía, yo reconozco que sí lo logré yo con el cuerpo, porque yo me esforcé, decía él. Pero esto no lo hubiera logrado sin él. Es como eso. Es un ejemplo muy sencillo, si quieres muy absurdo. Pero ese es el ejemplo. Lamentablemente, el ser humano recurre más a Dios en las necesidades, lamentablemente. Pero como sea que recurras a Él, si en lo bueno o en lo malo, lo importante es que comprenda lo siguiente. Y les decía a mis alumnos, si aquí has comprendido ya perfectamente lo que es la experiencia mística, ya acabó tu curso. No en función a partir de un curso tú conozcas a Dios, no. Sino en función de que tu experiencia personal ya le hayas dado un sentido orientado, o sea, ya lo hayas ordenado, entonces ya no te cabe duda de lo que tú experimentas. Porque digo, si tú comprendes lo siguiente, acabó tu curso. Si tú comprendes, y le decía a una compañera, no solo un curso, sino todos los cursos, ¿no? Le decía yo a una compañera, a una alumna, todos los cursos que te puedas tomar. Porque ahora tienes que vivir nada más en esto que ahora has detectado en ti. Y le decía lo siguiente, si tú sabes siempre vivir toda tu experiencia día a día, lo que experimentas día a día, sí desde lo razonado, claro, sea una experiencia buena, sea una experiencia mala, sea una experiencia angustiante, desde esa intuición que es la fe, esa intuición que es el amor,
podrás tomarle un significado diferente a lo que te está pasando. Y con esto no estoy diciendo que no, que si es una cuestión de alegría, pues no seas feliz, ¿no? O sea, no te vuelvas completamente loco de felicidad. O al lado contrario, si es algo doloroso, pues que no lo llores o que no te duela. Con eso no estoy diciendo que que dejes de sentir, ¿no? O sea, que no haya afectividad en ti, no, sino que sí, o sea, sigas el rumbo que tiene esta misma vida, pero ya no más, solo desde tu conciencia. Ahora, a partir de la luz, ahora a partir de tu intuición, ahora a partir de la fe, ahora a partir del amor, que todos son sinónimos, que yo te digo para ver en cuál tú logras tener encuadre. La siguiente parte la podemos ver en el único engendrado intérprete del Padre. Dice el texto de Adrián. Solo el ayer queda atrás. Solo lo condenable queda detrás, a distancia, como un vestido del que uno se ha deshecho, una piel que nunca más se usará, como algo que en un momento estuvo en tela de juicio, pero que ahora no tiene razón de ser, como algo que en un tiempo tuvo por suyo el creyente, pero que después consideró falso e inauténtico. Ya no tiene nada que ver con él. En el ahora radica una liquidación, la liquidación de lo que había antes. El unigénito engendrado, el intérprete del Padre, lo dirá el texto en el versículo 16. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. Lo ha revelado el Hijo único, que es Dios, y está en el seno del Padre. Porque esto es la experiencia con Jesús. Esto es la experiencia con todo lo que se tenía conocido, todo lo que se nos había dado por nuestros educadores primarios, todo lo que dábamos por hecho, toda mi experiencia como ser humano y todo lo que implicó pasar para llegar a este conocimiento, todo eso se queda atrás. Cuando entras en esta habitación con el amado, cuando entras en esta intuición, en esta estética, en esta apreciación, en esta mística, en este callar, o sea, algo que solo se intuye y que no lo hables ni lo digas, porque si en cuanto tú lo digas, ya lo estás reduciendo, ya lo estás haciendo pequeño, corto, acortado. La mística se vive, no se habla. La mística te hace sabio, mas no te llena de conocimientos. La mística te hace más humano, mas no te deshumaniza. O sea, la mística te hace todavía sentirte más comprometido con el mundo desde una sabiduría, no desde un altruismo, jamás. Porque cuando entras en esta mística, se aniquila por completo lo que damos por hecho, lo conocido. Y bueno, quiero terminar con esta parte que dice así, la última parte, la que acabo de leer, con Adrián Gómez Pérez. Pero la perfección del hombre nuevo en el Señor nos da a entender que los límites han sido
desplazados. Ya no es el hombre que busca una ley para vivir conforme a ella, una verdad según la cual él se comporte, una dirección en la cual pueda dirigirse. Más bien, le ha sido señalado donde le espera el Señor, como si Cristo estuviese con los brazos extendidos para estrecharle con su pecho, ofrecerle el lugar de preferencia del apóstol amado y conducirlo a un punto a partir del cual puede Cristo empezar a hacer algo con él. No es que Cristo quiera tener a a su servicio para llegar un día a darlo todo por terminado con él, ni intente hallar nuevas costumbres ni un nuevo derecho para encuadrar, para encuadrar convenientemente la vida del hombre vacilante. El Señor lo toma a su servicio porque lo ha hecho una parte de su verdad, porque lo ha ser. El hombre tiene ahora una patria, un lugar desde el cual realizar justamente con Cristo aquello para lo cual éste le ha llamado. Y el Señor no intenta debilitarle o amortiguar su acción. No está solo preocupado por su derecho y de subrayar cada vez más la distancia entre hombre y Dios y dar al hombre en la fe una seguridad y una seguridad respecto a su propia labor, a lo que tiene que hacer en su vida. No se trata de un hacer, más bien no se trata de un seguir, sino de un ser. No se trata de un hacer, si estaba bien, sino de un ser. No se trata ya de seguir reglas, sino de escucharlas. Porque si bien la ley estaba anteriormente escrita en tablas de piedra, pero la ley ahora, dirá San Pablo, se escribe en los corazones humanos. Si te das cuenta, como San Pablo también habla del corazón, es que es el vocabulario cristiano, no hay otra forma para decir la intuición, para decir esa ternura, para decir fe. Es una forma de decir de que no se trata de la psique, del intelecto, no se trata de la conciencia, se trata del corazón, del amor. Y que los místicos nos lo comparten, nos lo enseñan. Quiero terminar con lo siguiente. Si bien el pueblo israelita había sido o fue excluido por sus conciudadanos, y que Juan habla de la luz y de Jesús como la persona principal para ser llamado hijos y por ser hijos, ser llamados ciudadanos, porque remite a Abraham, a los hijos y a las generaciones. O sea, los hijos de Abraham eran hijos de Dios, eran hijos de la generación de Dios. Ahora dice Juan, no, los hijos son los que aceptan a Jesús en su corazón, los que reconocen a Jesús en el corazón, en su intuición. O sea, esta intuición la abrazan, se la permiten tener. Entonces estos ahora son hijos, que ya no son engendrados por sangre, ni por voluntad humana, lo que decía Adrián. Lo que estoy siendo aquí y ahora. Ya no es que sea, ya no es lo que fui ni lo que voy a hacer, sino lo que ahora en este instante estoy siendo. El aquí y el ahora. El de Sein. Yo soy lo que soy aquí y ahora. Y claro, como decía yo, con sus alegrías y con sus dolores, si es el caso. Yo soy todo eso. Y que la intuición me ayuda a saber vivir de manera diferente lo que me acontece mi día a día. Porque esto que percibo, como dice Adrián,
es un llamamiento. Y este llamamiento es aún seguir a Jesús, aún ser discípulo de Jesús. Pero no como funcional, ¿no? Como en algún momento ya dejaré de servirle y ya habré acabado de servirle. No, sino en esta confluencia, en este aquí y ahora, siempre aquí y ahora, siempre aquí y ahora. Jamás antes, jamás después, o nuevamente antes y jamás después. Aquí y ahora, aquí y ahora. En esta intuición, en esta intuición. No se trata de inmediatez, no se trata de lo que se me ha enseñado. Es de intuición, es de amor, es de ternura, de sabiduría, pero no, voy a repetir, no de tu conciencia, no de tu entender, sino de tu intuición. Porque este camino, dice, es el camino que señala no a alguien, no algo, no normas, no reglas, sino un lugar, una patria. Porque ciertamente nosotros, todos los humanos, estamos en este mundo como exiliados, como fuera de la nación. Y que de ahí la angustia humana. El humano nace con la angustia, pero que esta angustia se calla cuando se reconoce que este llamamiento es mi ciudadanía. Esta es mi verdadera nación, este es mi verdadero gobierno, y que la ciudadanía no se refiere a un territorio en el mundo, sino que se refiere al reino del cielo. Pero no el reino del cielo allá en la nube, ¿no? O en el cielo, como dice la palabra, sino que no pertenece a este mundo, como la intuición lo señala. Porque la intuición, como te digo, supera tu conciencia, supera lo que entiendes, supera lo que se te ha enseñado. Va más allá la intuición, o sea, la ternura, el amor, va más allá. Así es el reino. Esto te debe de impactar en tu vida, porque esto es la esencia de donde provenimos, del Padre, del seno de Dios. Dirá Ramón Space. Entonces Dios te toma como el discípulo amado. No te va a suavizar, dice, no te va a tratar de suavizar nada en la vida. No te va a tratar de amortiguar nada. ¿Por qué no? Porque esto es parte de la vida. Pero sí vas a tener siempre este abrazo del Padre. Mis queridos alumnos místicos, deseo mucho y están en mis oraciones, claro que sí, para que podamos todos poder llegar a comprender la ternura que yace en nuestros corazones. Muchas gracias por estar aquí y bueno, los veo mañana con el nuevo capítulo. Bendiciones.